poco de contexto a la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Yo creo firmemente que uno no necesita ser un erudita para ir a la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor trata hasta con analfabetos, pero hay algo bello en entender el contexto y la historia detrás de una carta para a veces escudriñarla mejor y ver esas partes que a veces no entendemos, ¿verdad? Fuera de contexto. Primero de todo me gustaría empezar por algo bien simple. Corintio era una ciudad muy rica, muy idólatra, muy pagana, ¿verdad? Entonces esta es la costumbre. También está en lo que hoy se le dice en el presente Grecia, ¿verdad? Es de esa sección de Asia. Podemos ver en Hechos 18, que si estaban en el barco lo pudieron leer cada uno de ustedes, que Pablo fue el que la fundó y vemos esa fundación de esa iglesia. Dice, y ya empezando en esta carta, dice, aunque es llamada la segunda carta a los Corintios, se cree que en realidad hubo una carta en el medio. Eso es para que cuando vean a alguien le digan, no, tú quieres saber algo curioso, la segunda carta a los Corintios en realidad es la tercera. Pero no tenemos esa segunda, ¿verdad? Incluso Pablo hace una mención de esa segunda carta a los Corintios en esta carta. La iglesia de Corintios, como dije, fue fundada por Pablo y podemos ver su origen en Hechos 18. También tengo aquí que después de su fundación, Pablo escribe la primera carta a los Corintios unos cuantos años después. No parece haber sido mucho, alrededor de menos de 5 años, creo que de 2 años, después de oír quejas sobre el comportamiento de la iglesia. Al parecer muchos en la iglesia de Corintios rechazaron y se rebelaron contra las primeras palabras de Pablo en Primera de Corintios, que creo que es algo curioso porque uno ve las palabras fuertes de Pablo y creen que eso lo llevó a un cambio directamente, pero parece que no. Sin embargo, dice Pablo que tiene una fuerte visita que es para la iglesia de Corintios después de esa primera carta, y después escribe una segunda carta que él describe en 2 Corintios 2 como con angustia y tristeza. Y después de eso sí parece ser que muchos en la iglesia de Corinto se arrepintieron y pidieron perdón a Pablo por sus fallas. Dice así, después de esto, de los Corintios, por esta razón Pablo escribe la segunda carta a los Corintios para asegurarles de su amor para con ellos. La relación había pasado por muchas dificultades. Ellos habían seguido a otros líderes religiosos tal vez más exitosos, más ricos, y habían rechazado a Pablo por su pobreza, parece porque se ganaba la vida él mismo, porque tal vez muchas veces no tenía la mayor facilidad de palabra, y ellos por su carne estaban guiados o atraídos hacia las cosas del mundo, a las cosas que brillan, a ese líder exitoso, a lo que Pablo después en los últimos capítulos de 2 Corintios llama superapóstoles, ¿verdad? Entonces ellos sí se arrepintieron mucho y por eso Pablo quería asegurarles que él sí los amaba y que el Señor podía seguir trabajando a través de ellos. Por eso él escribe esta segunda carta a los Corintios. Y esta segunda carta está dividida en 3 secciones principales. La primera viene siendo los capítulos del 1 al 7 y muchos la titulan como la reconciliación de Pablo con los Corintios, ¿verdad? Pablo, como le había dicho, había sido rechazado por los Corintios. Ellos estaban siguiendo aquellos líderes que a la carne eran más llamativos para ellos. Sin embargo, en estos primeros capítulos Pablo dice que nosotros somos como esclavos de Cristo. Nuestro punto no es gloriarnos en nosotros mismos, sino apuntar a aquel que Él es merecedor de toda gloria. Entonces Pablo les está diciendo, eso que ustedes creen no es algo, primero que todo, que está correcto y no es algo que es bíblico, sino que Cristo, que siendo rico, se humilló por nosotros, ¿verdad? Entonces nuestro punto es ser esclavos de Cristo para su gloria. Algo me pareció muy curioso cuando lo leí, después viendo un video hablando de 2 Corintios, fue como en el capítulo 3, él menciona unas cartas de recomendación. Yo no sé cuántos aquí aplicaron a college o cuántos han aplicado por un trabajo, pero se puede poner un número de teléfono y esa persona te recomienda a otras personas para dar validez a lo que tú estás diciendo, ¿verdad? O a tu persona o a tu carácter. Y parece que los Corintios pidieron una carta de recomendación a Pablo. ¿Qué ustedes creen de eso? Pablo, que fue el que fundó esa misma iglesia, como vemos en Hechos 18, y le están pidiendo carta de recomendación para que Pablo se pueda probar delante de ellos.
Pablo con mucha gracia les está diciendo, ustedes son mi carta de recomendación. Dice, el Señor ha escrito mi carta de recomendación en vuestros corazones, ¿verdad? Entonces vemos empezando en el capítulo 3, cuando Pablo hace una mención de eso, al que ha leído el Antiguo Testamento, Ezequiel y Jeremías, puede recordarle más o menos el mismo lenguaje, que dice que el Señor seremos su pueblo y Él escribirá su ley en nuestros corazones. Entonces, después de Pablo hacer esta mención de cómo ellos son la carta de recomendación de Él en sus corazones, Él empieza a hablar de ese nuevo pacto, y es de esta sección de la reconciliación. Él habla de cómo Cristo, siendo merecedor de toda gloria, honra y honor, se hizo pobre por nosotros y se humilló hasta muerte de una cruz, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a estar siguiendo a las cosas del mundo? Vamos a estar siguiendo a los ricos, a lo llamativo, que en realidad no estaban siguiendo la palabra de Dios, y Cristo mismo se humilló por nosotros. Incluso algo que me pareció muy curioso, en el capítulo 7 dice Pablo que él está feliz por la tristeza que causó esa segunda carta que no encontramos a los Corintios. Y dice Pablo, yo no estoy feliz que ustedes están tristes, sino que esa tristeza los llevó al arrepentimiento, ¿verdad? Y habla de cómo es un arrepentimiento santo y no un arrepentimiento del mundo. Entonces vemos que Pablo ya era como el inicio de esa reconciliación, porque Pablo está diciendo, ustedes verdaderamente se arrepintieron y verdaderamente yo estoy feliz de eso. Entonces vemos la segunda sección también, capítulos del 8 al 9, bien populares. Son unos capítulos, muchos lo llaman, yo lo llamé la estimulación a la generosidad, ¿verdad? Para dar un poco de contexto, estaba la iglesia de Jerusalén y estaban, ¿cómo se diría? Famine en español. Estaban sufriendo mucha hambre, una hambruna, estaban sufriendo una hambruna, ¿verdad? Entonces Pablo vio en su corazón el reunir una ofrenda para ellos. Dice, y entonces de esto se trata estos capítulos, y Pablo está estimulando a la iglesia de Corintios a contribuir para esa ofrenda. Muchos también le llaman esta sección como el olvido de la generosidad, pero a mí me pareció un poco curioso que Pablo dice, ustedes en otro tiempo estuvieron dispuestos a ser generosos y fueron los primeros en querer dar para esa iglesia de Jerusalén. Y yo creo que Pablo, vemos como él está estimulando a que regresen a eso. También menciona como los hermanos de Macedonia iban a venir con él, y él había halagado tanto a la iglesia de Corinto, que él quería que no quedaran en fallo, o que vieran que lo que había dicho era verdad cuando él viniera a recoger esa ofrenda. Entonces era esta estimulación. Y algo que me encanta de esta sección, lo estaba diciendo hoy en el Bible Club, es la parte que dice Pablo que ustedes deben hacer esto, no por quedar bien, no por ayudar solamente, sino porque estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, que dice, Cristo siendo rico se hizo pobre por nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser ricos en su gracia. Entonces él dice, si el Señor nos ha dado esto, ¿cómo más ustedes no van a poder dar esto para poder ayudar? Y entonces eso es lo que se trata más o menos estos capítulos. Y la última sección es Pablo un poco defendiendo su ministerio y advirtiendo al resto de los corintios que todavía no se habían arrepentido. Entonces tiene a veces un lenguaje similar a la primera carta. Pablo menciona a los superapóstoles, como muchos corintios estaban cayendo en la idolatría de perseguir o de seguir a un líder humano por sus cualidades humanas más que a alguien que apuntara a Cristo. E incluso Pablo hace una comparación con estos mismos superapóstoles. Dice, ¿qué pueden tener estos superapóstoles? Ellos pueden conocer la palabra de Dios. Dice Pablo, yo soy fariseo, yo me la sé de memoria. Dice, ¿qué tienen estos superapóstoles? Pueden conocer lo que ha dicho Jesús. Dice Pablo, yo estuve con Jesús, yo aprendí de él mismo. Habla de su visión cuando él sube al tercer cielo. Y lo más curioso y lo más bello de esto es cuando Pablo habla de todas estas cosas, él dice, pero nada de esto es para gloriarme, sino que me glorío en mis debilidades. ¿Les parece familiar el lenguaje? En el capítulo 12 dice Pablo, yo me glorío en mis debilidades porque en esas debilidades el poder perfecto de Cristo trabaja en mí, y él se gloría en eso cuando habla del aguijón. Entonces de eso se trata esta sección, y lo último viene siendo de una advertencia y un llamado de humildad a aquellos que todavía faltaban por arrepentirse. Entonces estas son las tres secciones de la carta. La primera, Pablo se reconcilia
con los Corintios, el capítulo del 1 al 7. La segunda es una estimulación a la generosidad del 8 al 9. Y la última es una defensa de Pablo de su ministerio y una advertencia al resto de los corintios que todavía no se han arrepentido. La segunda carta de los Corintios puede ser resumida en lo que muchos llaman la paradoja de la cruz. Es algo que parece ser que se contradice, pero en realidad no lo hace, ¿verdad? Dice: Dios desafía nuestros pensamientos y valores carnales, enseñando que para Él lo valioso no es las apariencias o la riqueza, sino la humildad y debilidad, porque en ellos su amor es perfeccionado. Y su poder fue demostrado en una muerte de cruz, a pesar de ser el Hijo de Dios, ¿verdad? Esta carta nos llama a vivir una vida como Cristo, que siendo merecedor de toda gloria, honra y honor, se humilló a lo más bajo por amor a nosotros, y en la cruz y a través de su resurrección y victoria y poder fueron hechos claros en esa cruz, ¿verdad? Entonces Pablo lo está dejando bien claro: no sigan las cosas del mundo, no sigan las apariencias humanas, no sigan las riquezas de este mundo, sino que pongan su mirada en Cristo, que siendo merecedor de toda gloria, tuvo una muerte, y una muerte en cruz por amor a nosotros.